Buen día, bienvenidos a Postdata. Es jueves 23 de octubre, le tenemos las noticias. Entre reclamos y protestas, al menos 7 diputados abandonaron la sesión solemne del Congreso del Estado que se realizó este 22 de octubre en Apatzingán, en demanda de justicia para el líder limonero asesinado, Bernardo Bravo, e inconformes con el cerco de seguridad que se instaló en el acceso al recinto. Tras la protesta de los legisladores, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya consideró que es normal en el Congreso de Michoacán y aclaró que su administración da atención directa a los problemas del sector citrícola. El fiscal Carlos Torres Piña informó que se mantiene abierta la investigación por la muerte violenta del dirigente limonero, pero aclaró que en la dependencia no existen denuncias recientes por extorsión en Apatzingán. Tras el homicidio de Bernardo Bravo, el tianguis limonero de Apatzingán luce desolado. Una manta con la leyenda "Limoneros en crisis" recibe a los visitantes como símbolo del temor que prevalece entre los productores. Pese a la inconformidad de los legisladores, en la sesión solemne del Congreso de Michoacán se entregó la presea Constitución de 1814 al investigador de la UNAM, Orlando Aragón Andrade, por su trabajo en el autogobierno de las comunidades indígenas. Para exigir a la Federación y al Estado cumplan los compromisos firmados, integrantes del Grupo Magisterial Poder de Base marcharon en Morelia, desde Casa de Gobierno hasta el Centro Histórico, para exigir se descongelen 4,000 plazas. Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se manifestaron en el primer cuadro de la capital del estado para denunciar los desalojos violentos de los que han sido objeto y sin fecha para dejar la plaza Melchor Ocampo. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró muestra de pluralidad, civilidad y apertura política la declaración que hizo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en Uruapan, donde aseguró que de entre los integrantes del presidium saldría su sucesor. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves 23 de octubre. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Bienvenidos todos, también usted que nos sigue a través de la plataforma Facebook, donde nos encuentra como postdata.news, y quienes están conectados con nosotros a través de Radio Tele, en el canal 8 del Telecable, en este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, soy el servidor Carlos Monge, le invito a que se quede en esta señal. Gracias de antemano, una mañana fresca la que estamos arrancando en Morelia, 12 grados en este momento, nos dice el meteorólogo que va a ser un día soleado, pero también varios periodos nublados. No se tienen consideradas lluvias hoy en la capital michoacana para que usted lo tenga en cuenta. Y bueno, la temperatura máxima 25 grados para que usted ahí lo tenga en el radar. Y vámonos con las noticias porque entre reclamos y protestas, al menos 7 diputados abandonaron la sesión solemne del Congreso del Estado que se realizó ayer en Apatzingán. Lo hicieron para demandar justicia para el líder limonero asesinado Bernardo Bravo e inconformes también con el cerco de seguridad que se instaló para poder llegar al recinto donde se llevaría a cabo o se llevó a cabo la sesión legislativa. Un operativo de seguridad que nadie reconocía haberlo pedido, por lo menos no desde el Congreso del Estado.
Todo indica que fue una decisión del gobierno de Michoacán. Asistió también el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y este cerco, bueno, le complicó la llegada incluso a los diputados. Ya ni qué decir de los ciudadanos que se dieron cita pese a las dificultades de inseguridad que prevalecen en Apatzingán. Pues varios corrieron el riesgo y fueron desde Morelia o desde otros lugares a esta sesión, pero no los dejaron llegar, no los dejaron entrar tampoco a la sesión por este cerco de seguridad que se instaló. Evidentemente, pues el miedo no anda en burro. Evidentemente tuvieron que generar, ante lo que padece Apatzingán en esta ocasión, cuando va la clase política, cuando va la clase gobernante, bueno, pues se llegan a todos los elementos de seguridad posible para más o menos sentirse seguros. Es la única manera en que se instala un operativo de seguridad así de fuerte como estuvo en Apatzingán, y del que se quejaron también algunos diputados. La sesión solemne por el 211 aniversario de la Constitución de Apatzingán de 1814, donde se reconoció a Orlando Aragón, se vio marcada por incidentes, reclamos y protestas de legisladores, quienes denunciaron el impedimento de acceso a la ciudadanía y exigieron justicia por el asesinato del citricultor Bernardo Bravo Manríquez, registrado apenas ese lunes en el municipio. Desde las primeras horas de la mañana, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Estatal colocaron vallas y cerraron los accesos a la plaza, donde se realizaría el acto conmemorativo, lo que provocó inconformidad entre los ciudadanos, medios de comunicación y algunos legisladores que no pudieron ingresar pese a contar con invitación. La diputada Juliana Bugarini Torres, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, abrió la ceremonia pidiendo un minuto de silencio por Bernardo Bravo. Sin embargo, la diputada Sandra Olimpia Garibay Esquivel de Morena tomó la palabra para exigir que el homenaje se transformara en un minuto de aplausos y criticó el uso de los cuerpos de seguridad para impedir la entrada del público. La gente viene porque es de Apatzingán y es lamentable que usen esta valla. ¿Por qué no los mandan a las brechas a acabar con la delincuencia? ¿Qué hacen aquí parados? Nada, de nada sirven aquí. Donde deben de estar es buscando la justicia para los apatzinguenses. No hay parados, de nada sirven ahí, más que para prohibirle el ingreso a los apatzinguenses a su casa. A la protesta se sumaron Hugo Vargas Rangel, del Partido del Trabajo, Belinda Hurtado Marín, representación parlamentaria, Vanessa Caratachea del PAN, Ixe Camacho Sapiaín, Morena, Carlos Tafoya Bautista, Independiente, y Guillermo Valencia Reyes del PRI, quienes abandonaron la sesión y exigieron mayor sensibilidad de las autoridades y una respuesta clara ante la creciente violencia en la región. El diputado Carlos Tafoya expresó su indignación por el asesinato de su amigo Bernardo Bravo, a quien describió como un defensor de los productores de limón. Ninguna certeza, absolutamente nada. El gobierno sabe dónde están y los tiene que agarrar. No, o sea, ya estamos cansados, ya estamos hasta la madre de que se necesiten asesinatos para que las autoridades reaccionen. Son temas de fuero federal y necesitamos a la presidenta. Por su parte, la diputada Vanessa Caratachea del PAN lamentó la falta de empatía de algunos legisladores y anunció que impulsará la comparecencia del secretario de Seguridad Pública ante el Congreso. Y reiterarlo desde aquí Apatzingán, nosotros estamos con la gente de Apatzingán, con la gente de Michoacán, que ya no queremos vivir con tanta inseguridad. De hecho, nosotros hemos platicado con algunos diputados, en un momento dado sería bueno que mandáramos comparecer al secretario de Seguridad Pública y que nos diga qué está haciendo en el estado de Michoacán o por qué se ha incrementado la violencia en el estado. En tanto, el diputado local y dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, criticó que las autoridades prefieran mirar otros conflictos internacionales antes que atender la crisis en Tierra Caliente, y acusó al gobierno estatal de querer callar a quienes protestan por la inseguridad. La sesión solemne continuó con discursos institucionales, pero el tono cívico quedó opacado por los reclamos y la tensión política en torno al clima de violencia que persiste en la región. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Desde temprana hora también se instaló este fuerte dispositivo de seguridad con el que ya escuchaba usted, se le impidió el paso a los ciudadanos, incluso a los que viven ahí en Apatzingán, a los funcionarios que asistieron, a los diputados y a los medios de comunicación. Nadie prácticamente podía ingresar a esta zona donde se desarrolló la sesión solemne del Congreso de Michoacán, allá en Apatzingán. Solo los diputados, 2, 3 empleados ahí del Congreso,
Y pese a que varias personas traían su invitación, llevaban su pase para poder ser partícipes de la sesión, no les permitieron ingresar. De ese tamaño el miedo del gobierno estatal, de ese tamaño el miedo de las autoridades ante lo que sucede en Apatzingán. Algunos invitados pues se manifestaron muy molestos por este cerco policiaco. Estoy molesto porque no dejan pasar y muestro mi QR que están pidiendo, ¿sí? Y no dejan entrar a la gente. Nosotros venimos pacíficamente. Claro. Se supone que estamos en un México libre. Venimos a un congreso donde José María Morelos, ustedes lo saben muy bien, sí, proclamó la libertad de la América mexicana y estamos en una incongruencia. De cualquier manera. Es una atentado contra los ciudadanos. Pues sí, parece que sí, ¿verdad? Pero bueno, que tengan buenos días. Gracias. Y tras las protestas de los legisladores, el gobernador Alfredo Ramírez consideró que es normal que en el Congreso de Michoacán sucedan este tipo de manifestaciones y aclaró que su administración da atención directa a los problemas del sector citrícola. Eso dice el gobernador. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, consideró como un acto de libertad la decisión de 7 diputados locales de abandonar la sesión solemne del 211 aniversario de la sanción del decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, realizada este 22 de octubre en Apatzingán. Al ser cuestionado por los medios, el mandatario estatal señaló que se respeta la determinación de los legisladores y la calificó como parte del ejercicio político que caracteriza al Congreso del Estado. Es libertad de acción y ellos quieren su libertad asegurada y es hasta normal, ¿no? En el Congreso del Estado y bueno, pues se respeta su actuar, es un tema propio de ellos y bueno, pues adelante. Los diputados de distintas fracciones parlamentarias abandonaron el recinto minutos después de iniciar la sesión en protesta por lo que calificaron como una falta de sensibilidad institucional al realizar el acto protocolario, pese al reciente asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo ocurrido en el Valle de Apatzingán. Ramírez Bedoya reiteró que su administración mantiene atención directa a los problemas que enfrenta el sector citrícola y negó que el gobierno del estado tenga el control administrativo sobre el llamado tianguis limonero. Nosotros no teníamos, la administración no la tenemos, ¿vale? No tenemos nosotros ni la teníamos y ya se está atendiendo el secretario de Agricultura, el secretario de Gobierno, están atendiendo la situación y bueno, yo ya también expresé, por supuesto, la situación que se vive en el tema económico de Limón, en una conferencia de lunes, con mucha claridad. Tras la sesión solemne, las autoridades encabezaron el tradicional desfile cívico-militar que reunió a cientos de familias apatzinguenses en un ambiente de orden y convivencia, reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí lo que sucedió en torno a esta sesión allá en Apatzingán, para celebrar ahí este aniversario de la Constitución allá en esta región de nuestro estado, valioso momento. La verdad es que es una de esas conmemoraciones que logran tener pues una gran fortaleza, una gran asistencia también, e incluso a las fiestas que se llevan a cabo en torno a ello, pero que cada vez es más difícil que pueda alguien atreverse a ir a celebrar a Apatzingán. Me parece que hay que ser muy valiente o andar medio despistado para irte a meter a Apatzingán, no de hoy. Esto trae muchos años y claro, cuando se lleva a cabo una sesión solemne que convoca a diputados y al gobierno del estado, pues evidentemente se mete ahí a un cerco de seguridad brutal. Es el único momento, de los pocos momentos, en donde Apatzingán puede estar más o menos tranquilo, porque hay cualquier cantidad de elementos de seguridad cuidando a esos políticos que se dan cita
a una conmemoración como esta. Pero después de eso, pues se regresa a la terrible realidad, a esa que asesinó a este joven líder citricultor, Bernardo Bravo, pero no es al único. También hace una década le habían arrebatado la vida, de igual manera asesinado a su padre, también procurando el bienestar de los citricultores, de los productores de limón allá en el valle de Apatzingán. La tragedia no es de hoy, es un asunto crítico de hace muchísimos años. Y no perdamos de vista que Claudia Sheinbaum Pardo, la que cobra como presidente de México, la que se hace llamar presidenta con A, comprometió erradicar el problema de la extorsión en Apatzingán. Dijo, es uno de mis compromisos de 100 días. Se le olvidó el tema a Claudia Sheinbaum. Luego lanzaron otra estrategia nacional ahora contra la extorsión, pero a la hora que la lanzan también acá en Michoacán, se les olvida hacer una evaluación de su fracaso en esos primeros 100 días. Y así, con esa sinvergüenza que le caracteriza a la clase política en este país mayoritariamente, y donde está incluida sin duda Claudia Sheinbaum, tiene el atrevimiento de hablar de una estrategia nacional contra la extorsión sin evaluar el fracaso que trae arrastrando, no solo en Michoacán, sino en muchas otras partes del país. Es realmente una tragedia lo que se está padeciendo en el territorio nacional con estos gobiernos que se llaman humanitarios, se autodeterminan humanitarios, pero que en los hechos, por lo que hemos visto, la verdad es que de humanitarios no tienen nada. Y hemos escuchado a una Claudia Sheinbaum pedirle a los que le reclaman porque los tienen abandonados, porque no encuentran el apoyo ante severas inundaciones que están padeciendo, que han arrebatado la vida. Hay quienes presumen a más de 100 personas. Y la presidenta les dice, cállense y escuchen. Terrible lo que se está viviendo. Y luego, para ayudarles, lo hacen en bolsas con los colores del partido. Lo que alguna vez ellos le criticaban a los que estaban allá en el gobierno, ahora lo hacen ellos con total cinismo, sin el mínimo de vergüenza. Es una desgracia lo que se está viviendo. Y luego, cuando se informa sobre lo que está pasando con esas inundaciones, Claudia le pide a sus funcionarios que no mencionen el tamaño de la desgracia, que no la desglosen, que no digan los nombres de los municipios afectados. Y todo esto escuchándose a nivel nacional en su mañanera. Es una desgracia lo que estamos viviendo. Y luego el caso de la sesión solemne de ayer, como lo plantearon algunos diputados, que consideraron que debió analizarse, por lo menos ponerse a votación, si se llevaba a cabo o no esa sesión. La voz que han apagado, el asesinato de este líder, joven líder limonero, ameritaba por lo menos una discusión en torno a si se llevaba o no a cabo esa sesión. Si no valía la pena no guardarle un minuto de silencio, guardarle varios días o por lo menos cancelar esa sesión, porque se ha apagado una importante voz que ha señalado las deficiencias del Estado mexicano. ¿Por qué no pueden contener la extorsión? Es tan débil, es tan insuficiente la estrategia, es tan limitada la inteligencia para ir por esos delincuentes. Están tan coludidas varias autoridades de varios niveles que no pueden con eso. ¿No les importa? ¿Cuál es la respuesta a lo que está pasando en el tema de la extorsión? Porque ese discursito de que van ellos por sí mismos y que ya de oficio se persigue, pues ya vemos que es puro cuento, es pura saliva.
en los hechos, la realidad es abrumadora. Terrible lo que ha pasado en Apatzingán, y ayer me parece que de menos, como lo plantearon algunos diputados, coincido, de menos debió debatirse la posibilidad de cancelar esa sesión ante esta desgracia del asesinato de un líder limonero, joven líder limonero, que levantó constantemente la voz para denunciar la crisis de inseguridad que se vive en el Valle de Apatzingán. Mientras tanto, el fiscal Carlos Torres Piña informó que se mantiene abierta la investigación por la muerte violenta de este dirigente limonero, pero aclaró que en la dependencia no existen denuncias, dice él, recientes por extorsión en Apatzingán. Y no, ¿quién va a ir a denunciar? ¿Quién va a ir a denunciar sabedor de que en cuanto presente la denuncia de extorsión lo pueden matar? Porque habrá que decirlo también con todas sus letras. ¿Quién confía en las autoridades hoy? El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, informó que se mantiene abierta la investigación por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder del tianguis limonero de Apatzingán, y descartó que hasta el momento existan denuncias recientes por extorsión en esa zona productora. El funcionario detalló que desde que se tuvo conocimiento del homicidio personal de las oficinas centrales, fue enviado para dar seguimiento al caso, con el objetivo de esclarecer los hechos y mantener reuniones de evaluación sobre los avances de la indagatoria. No nos han comentado nada, nosotros seguimos con la investigación, tenemos reuniones de evaluación prácticamente desde el momento en que se suscitó este hecho. Mandamos personal de oficinas centrales para darle seguimiento y poder esclarecer. Torres Piña explicó que durante su gestión como secretario de gobierno se impulsó un esquema de trazabilidad del limón con el que se buscaba ordenar el proceso de producción, identificar el origen del producto y evitar el robo de fruta. Conoció que este tipo de mecanismos generó molestia entre algunos sectores que se oponían a regular la cadena comercial. El proceso de la trazabilidad sigue, es un esquema que va a permitir regular varios procesos, desde el corte, de qué parcela viene, evitar el robo de este tipo de productos. Y yo creo que es un trabajo que se tiene que continuar para poder tener esa trazabilidad que nos interesa se genere en torno a todo el proceso de la industria del limón. El fiscal subrayó que aunque en la región existen reportes y versiones públicas sobre posibles casos de extorsión, formalmente no se han presentado denuncias recientes ante la Fiscalía General del Estado. De extorsiones como tal no ha habido una solo, la que se generó hace 2 años, como tal. Sí ha habido denuncia de robos por otras características, pero exprofeso de extorsión como tal no ha habido una en particular. Finalmente, Torres Piña reiteró que la institución se mantiene abierta a cualquier acercamiento o solicitud de los productores limoneros y que la investigación sobre el homicidio de Bernardo continuará sin descartar ninguna hipótesis. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. El secretario de Gobierno, Raúl Cepeda, aclaró que la administración del tianguis limonero de Apatzingán no está a cargo del gobierno del estado, sino de los propios productores, quienes deberán reorganizarse y designar a un nuevo representante tras el asesinato de su dirigente Bernardo Bravo. Cepeda Villaseñor explicó que el gobierno estatal mantendrá su apoyo a los productores, especialmente en la coordinación de acciones de seguridad y en la atención a las labores que desarrollan dentro del recinto. Indicó que pese a los recientes hechos de violencia, el lugar permanece resguardado por una base de la Guardia Civil que continuará brindando vigilancia permanente. Del tianguis, y así seguiremos colaborando con ellos. Ellos deberán de ser quienes se reorganicen y pues nombren un representante. Hay seguridad resguardando las instalaciones del tianguis. Hay una base ahí de la Guardia Civil, hay que recordar, y ahí seguirá. Aislados, no como organización, vamos a esperar los tiempos para llevar a cabo esa reunión, siempre en respeto a lo sucedido con Bernardo. Ya se ha venido trabajando desde hace algunos años
en ese esquema de seguridad en el tema de extorsión y se seguirá trabajando en ese mismo sentido con ellos. No, en este caso, hace un par de días de lo ocurrido con Bernardo, el líder limonero, los acercamientos que se han tenido han sido más por el tema del desfile y las manifestaciones. Bueno, pues así las cosas allá en el Tianguis Limonero, y ahora pues la pregunta que sigue es: ¿quién se va a atrever a asumir las riendas de esta organización de citricultores? ¿Quién se va a atrever a poner la vida en riesgo? Esa es la pregunta. Y una de las respuestas no resultan del todo satisfactorias, porque ojalá hubiera algún valiente genuino que se le pudiera otorgar la seguridad suficiente desde el Estado para que haga estas labores allá con los limoneros. Pero si no hay ese valiente, si no se puede garantizar esa seguridad, como también es evidente que no se puede garantizar por parte del Estado, la gran pregunta es si luego no queda en manos incorrectas. Si dentro de esos mismos que pudieran levantar la mano, pues no están vinculados a los criminales, y ni hablar. Es molesto, pero es una pregunta que hoy lamentablemente también se tiene que hacer ante la desgracia que se vive en Apatzingán. Ojalá pronto las cosas puedan mejorar para todos los limoneros. Mientras tanto, tras el homicidio de su líder, de Bernardo Bravo, pues el Tianguis Limonero luce desolado. Una manta con la leyenda "Limoneros en crisis" recibe a los visitantes como símbolo del temor que prevalece entre los productores. Allá estuvo, como ya escuchó usted, nuestra compañera América Juárez haciendo pues todos estos reportes puntuales del cómo se vivió la sesión solemne, las reacciones que hubo en torno a ella, y bueno, también se dio una vuelta al Tianguis Limonero, y América Juárez aquí nos deja ver cómo se encuentra. A solo 2 días del asesinato de Bernardo Bravo, líder del sector limonero en Apatzingán, el Tianguis Limonero, que en su momento fue uno de los principales centros de comercialización de cítricos en la región, luce desolado. Una manta con la leyenda "Limoneros en crisis" recibe a los visitantes a la entrada del recinto, símbolo de la incertidumbre y el temor que prevalece entre los productores. Las oficinas donde despachaba el dirigente permanecen abiertas como un gesto simbólico, porque dicen así lo hubiera querido Bernardo. El ambiente es de silencio y precaución. Los pocos productores que aún acuden al lugar evitan hablar del tema, piden no ser grabados ni fotografiados, temerosos de que sus rostros o vehículos sean identificados. La desconfianza es palpable y el miedo domina el ambiente. Quienes nos señalan siguen abiertas tal como lo hubiera querido Bernardo Bravo, quien era líder citricultor de este Tianguis Limonero. Aunque algunos atribuyen la baja afluencia de este día a las festividades por el desfile cívico y la conmemoración de la promulgación de la Constitución de 1814, otros reconocen que la violencia y la inseguridad han paralizado el comercio. Elementos de la Guardia Civil y Ejército Mexicano mantienen presencia constante en el área, revisando accesos y resguardando las instalaciones. Mantenemos las puertas abiertas porque así le hubiera gustado a Bernardo Bravo, recuerdan en el Tianguis, al referir a las oficinas que lucen abiertas como homenaje al dirigente asesinado. Así luce desolado el Tianguis Limonero tras el asesinato de Bernardo Bravo, uno de los líderes citricultores de esta región. Al fondo, una manta que dice "Limoneros en crisis". El espacio que durante años concentró la venta y distribución de limón michoacano hoy refleja una profunda crisis económica y social. En días recientes, productores habían denunciado la caída del precio del limón y los cobros de piso y extorsiones que afectan al sector, hechos que Bernardo Bravo denunció públicamente antes de su muerte. Hoy, el Tianguis Limonero permanece bajo resguardo militar entre el silencio, la desolación y el miedo que dejaron los últimos acontecimientos. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Felipe Orlando Aragón Andrade, investigador del ENES Morelia de la UNAM, fue reconocido con la presea Constitución de 1814 durante esta sesión solemne del Congreso de Michoacán por el aniversario de
el decreto constitucional para la libertad de la América Latina celebrada en Apatzingán. Al iniciar su intervención, el académico rindió un homenaje al citricultor Bernardo Bravo, asesinado recientemente en el Valle de Apatzingán, y expresó sus condolencias a la familia y a la comunidad. Posteriormente, centró el discurso en los logros obtenidos por los pueblos originarios de Michoacán mediante los sistemas de autogobierno y autonomía, destacando que estas reformas legales han convertido al Estado en un referente nacional. Hoy Michoacán es un referente en estos temas y creo que eso es importante también reconocerlo, no solo por hacer justicia a todos los actores que han participado, principalmente las comunidades indígenas que no han cesado de estar impulsando estas transformaciones, sino porque ante justamente estos escenarios de violencia, de impotencia, de dolor que vivimos, no podemos abandonarnos a la desesperanza. Estos desafíos, estos retos, estos problemas, los vamos a poder superar como lo hacen los pueblos, en comunidad, en unidad. No solos, no peleados, no facciosamente, no individualmente. Aquí la lucha o el triunfo debe ser en la medida de lo posible de todos, como lo hacen las comunidades indígenas. Y para exigir a la Federación y al Estado cumplan los compromisos firmados, integrantes del Grupo Magisterial Poder de Base marcharon en Morelia desde Casa de Gobierno hasta el Centro Histórico. Exigieron que se descongelen 4,000 plazas. Trabajadores de la educación del Grupo Magisterial Poder de Base marcharon este miércoles para exigir al gobierno de Michoacán el cumplimiento del pliego petitorio firmado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Estatal, en el que demandan el cese al congelamiento de claves y la asignación de plazas a nuevos docentes. José Luis Castillo Ferrell, líder de la fracción sindical de la CENTE, señaló que el acuerdo entre las autoridades y trabajadores de la educación incluyó el compromiso de levantar el plantón instalado el pasado 16 de julio. Sin embargo, acusó que no hubo seguimiento por parte de las instancias responsables. Nosotros nos vamos a movilizar para exigir la solución a una minuta de acuerdos que tenemos firmada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, por el titular de UCICAM, por la secretaria de Educación y subsecretario de Gobierno. Lo firmamos en el mes de julio. Castillo Ferrell llamó a la Secretaría de Educación del Estado a descongelar 4,000 claves acumuladas por jubilaciones en los últimos 8 años, detener el pago diferenciado entre los trabajadores del sector educativo, evitar nuevos recortes presupuestales y garantizar el salario de 1,000 trabajadores que no han cobrado debido a la toma de las oficinas centrales de la dependencia. Estamos haciendo una declaración, estamos diciendo que en este momento hay un sector de la población exento de la justicia social, se están violentando sus derechos humanos elementales como es el acceso a la educación pública y el pago a un trabajo devengado. Los recortes que han hecho desde el gobierno de Silvano al sector educativo son exagerados y en este gobierno ya se congelaron 4,000 claves al sector educativo y el argumento que dan es que no se ocupan más maestros, que sobramos maestros y eso no es cierto. La marcha de docentes, personal administrativo e intendentes sindicalizados inició frente a Casa de Gobierno, provocando el cierre de un tramo del Libramiento de Morelia. El contingente avanzó por la Calzada Juárez hasta la Plaza Carrillo y posteriormente se dirigió al primer cuadro del Centro Histórico, donde realizaron un mitin político. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Fernando Salgado. Y al cumplir 22 días en la Plaza Melchor Ocampo de Morelia, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo marcharon también este miércoles en el primer cuadro de la ciudad para denunciar el desalojo salvaje, dicen ellos, que realizaron el 11 y 12 de octubre elementos de la Guardia Civil con saldo de al menos 19 personas heridas. El vocero del Frente, Jesús Camargo Ornelas, recordó que el punto principal de la protesta que los mantiene en el espacio público es la exigencia de que cese la criminalización contra el profesor Leobardo Reyes Mesa. Explicó que el gobernador Alfredo Ramírez reanudó el proceso judicial en su contra cuando ya estaba liberado,
por lo que la demanda es directa para el gobierno de Michoacán y no para el Poder Judicial, como han declarado funcionarios como el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda. Todavía no. Primero vienen y nos culpan, ejercen criminalización en nuestra contra, los funcionarios que nos atienden. Sin embargo, nosotros en el ánimo del diálogo, de no romper, no caer en provocaciones, decidimos desarrollar el diálogo y estamos en espera que también se concreten algunos puntos. En algunos medios de comunicación se ha difundido de que por parte de los funcionarios estos han dicho que nuestras demandas son con el Poder Judicial. Esto es en el tema del perseguido político, el maestro Leobardo Reyes Mesa, quien fue injustamente sentenciado. Para trazar una ruta para cesar su persecución política, sí se requiere la participación del Poder Judicial, pero no es el responsable. El principal responsable de la persecución política es el gobierno del Estado. Entonces nos parece indignante que el gobierno del Estado, a pesar de que nos golpea, nos reprime, nos difama, quiere deslindarse de la persecución en contra de su compañero. Cuando fue por órdenes del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya que se reinicie esta situación, porque el compañero ya estaba en libertad. Nosotros pedimos diálogo, estamos abiertos al diálogo, pero también queremos solución. No tiene caso llevar 100, 200 reuniones si no hay resultados concretos. Entonces, en cuanto haya garantías de que va a haber solución a nuestras demandas, sobre todo en el caso de la persecución política del compañero Leobardo, nosotros nos retiramos de manera voluntaria. Nosotros no tenemos ningún problema porque nuestra jornada de lucha es en esencia política. En otros asuntos, egresados de la licenciatura de secundaria de la Normal de Arteaga anunciaron una serie de protestas en Morelia ante la negativa de la Secretaría de Educación de asignar las plazas de un centenar de telesecundarias que requieren maestros frente a grupo. Reiteraron que no exigen plazas automáticas ya que cada uno cumplió con las evaluaciones que establece la norma. Pues la principal causa por la que estamos aquí es exigir plazas, una asignación a una plaza. Mencionar y aclarar a los medios de comunicación, a las personas, que no estamos exigiendo plazas automáticas. Nosotros presentamos un examen por medio del UCICAM o ESICAM de manera particular en el estado. Acreditamos nuestro examen con buenas puntuaciones que son competentes a nivel nacional. Estamos exigiendo que se nos asigne plaza porque hasta la fecha del día de hoy, que serán 2 meses que inició el ciclo escolar, no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la Secretaría de Educación. Lo único que hemos recibido es que no hacen falta maestros, que no necesitan maestros, pero la situación es muy diferente allá afuera en el estado. Mañana y pasado vamos a estarnos movilizando, vamos a estar exigiendo, no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a estar aquí. También queremos decirle a las personas, a los ciudadanos de Morelia, que no venimos con intenciones de hacer ningún daño ni de perjudicar su día a día. Nos estamos manifestando de manera pacífica, aclarar, porque vemos que nos están acabando en redes sociales cuando la realidad es otra. Nosotros estamos exigiendo de manera pacífica un derecho para los jóvenes y un derecho para nosotros. Bueno, pues ahí lo que exigen estos egresados de las normales. Y en otros temas, la rectora Lidia Nava Vázquez rindió el 46 informe institucional de la Universidad Vasco de Quiroga, donde destacó los retos que enfrenta la UVAC de cara a los 50 años de servicio a la sociedad. Con retos por vencer rumbo al 50 aniversario, como el crecimiento en infraestructura, equipamiento, acreditaciones, así como el incrementar y mantener la permanencia de los estudiantes, la rectora de la institución educativa, Lidia Nava Vázquez, rindió el 46 informe institucional de la Universidad Vasco de Quiroga. Ante funcionarios estatales y municipales, representantes religiosos, de cámaras empresariales y asociaciones civiles, declaró que el modelo educativo de la universidad comienza con una visión que sea más allá de los conocimientos técnicos y camine a la par del acercamiento al aprendizaje secundario, educativo nacional e internacional en el ramo empresarial,
y aclaró que su informe va más allá de una recopilación de cifras y resultados. Este informe no es solo una recopilación de cifras o resultados, es sobre todo el testimonio del compromiso, de la pasión y del corazón de una comunidad que cree firmemente en la educación como un camino de servicio, esperanza y transformación social, al estilo del venerable Paso de Villoro. Al destacar que se busca dar una educación complementaria en las competencias profesionales, la experiencia práctica, así como la investigación y la participación profesional, la rectora de la universidad destacó que para años venideros se busca la acreditación de nuevos planteles y programas de estudio que estén acorde a las necesidades de la actualidad. Pues el reto, como lo planteamos aquí rumbo al 50 aniversario, es ir creciendo tanto en infraestructura, el equipamiento, pero lo más importante, pues bueno, estamos trabajando con las acreditaciones en las diferentes, escuelas, en los diferentes programas y bueno, por supuesto en la calidad y en la creación de nuevos planes y programas de estudio que vayan a la vanguardia, pues bueno, a las necesidades que sabemos que a diario cambian. Asimismo, señaló que si bien los programas que se han implementado han ayudado a incrementar la eficiencia terminal de los alumnos, se mantiene el reto de que menos estudiantes deserten y logren llegar hasta su titulación. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Víctor García. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró muestra de pluralidad, civilidad y apertura política la declaración que hizo el gobernador Alfredo Ramírez en Uruapan, donde aseguró que entre los integrantes del Presidium en lo que fue la celebración del 24 aniversario del ABC de Michoacán, saldría su sucesor. Dice Alfonso Martínez que pues es una muestra de pluralidad, civilidad y apertura política. Como una muestra de pluralidad, civilidad y apertura, calificó el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, la declaración del gobernador de Michoacán durante el evento por el 24 aniversario del periódico ABC de Michoacán, donde el mandatario estatal expresó: "Yo creo que de esta mesa va a salir quien tenga que sustituirme, casi estoy seguro", en referencia a los perfiles presentes en el foro, entre ellos el propio edil moreliano. Martínez Alcázar consideró que el reconocimiento del gobernador refleja un momento de apertura política en la entidad, en contraste con lo que calificó como una actitud totalitaria del partido Morena a nivel nacional. Bueno, yo creo que es una muestra de pluralidad, de civilidad, de apertura, de civilidad política, porque pues eso habla en un momento en nuestro país. El partido Morena ha sido autoritario, ha sido totalitario, ha tratado de acabar la democracia, destruir las instituciones democráticas y que garantizan la transparencia y la libertad de expresión y la democracia, pues es una muy buena noticia. El alcalde resaltó también la capacidad de los perfiles de las mujeres y hombres que actualmente son perfilados como candidateables para el 2027. Bueno, pues en todos lados hay muchas mujeres grandiosas, maravillosas, con una gran capacidad, y también hombres. Michoacán es un estado muy rico en política. Además, reiteró su postura como actor político independiente, aunque con apertura a sumar esfuerzos con otras fuerzas políticas. Yo soy independiente y voy a seguir siendo independiente, trabajando con todos los grupos, personas, partidos políticos que quieran seguir trabajando por Michoacán y por México. Finalmente, agradeció las muestras de respaldo recibidas durante la Asamblea Estatal del PAN, al que asistieron representantes de distintos municipios y niveles de gobierno. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues sigue el romance entre Alfredo Ramírez y Alfonso Martínez, como usted acaba de escuchar, un romance pues que ha tenido
sus duras batallas. Recordará que hubo un rato en el que pues se dieron hasta con la cubeta, la administración estatal contra la municipal previo a la contienda electoral, y tras la contienda electoral prevaleció esa dinámica. El gobernador no podía ni mencionar el nombre de Alfonso, y Alfonso estaba solicitando un encuentro, y al final ganó la batalla Alfonso, logra el encuentro con Alfredo, y parece que alcanzan acuerdos, se fuman la pipa de la paz, o ambos ven en esa alianza pues una ventaja o varias ventajas. Está claro que más allá de esa presunta pluralidad política de la que le reconoce Alfonso a Alfredo, lo que puede prevalecer hoy es el pragmatismo, es la conveniencia, y es que lo que dejó claro Alfredo Ramírez es que va en contra de Raúl Morón. Lo que no quiere Alfredo Ramírez es que Raúl Morón sea el candidato. Y bueno, hay otro sector importante de la población que tampoco quiere a Raúl Morón, porque además se ha rodeado de una gente que ya le hizo demasiado daño a Michoacán. Lo más grave con lo que carga Raúl Morón no solo es su administración como alcalde, que dejó mucho que desear, que hizo compromisos que nunca cumplió, como aquel, ¿se acuerda usted? Aquella barbaridad que comprometió de arreglar todas las calles de Morelia, que iba a acabar con los baches. Y bueno, pues creo que no cumplió, usted lo sabe. Pero no solo eso, carga con personajes como Leonel Godoy, una desgracia para Michoacán, su gobierno, sus enormes sospechas de corrupción, el cómo endeudó a Michoacán. El propio Alfredo Ramírez pues lo ha señalado a él y a Lázaro Cárdenas, entre otros gobernadores, nada más que estos están hoy de su lado, como torpes y corruptos. Y aún así lo siguen saludando a Alfredo y le sonríen, y lo acaba de hacer otra vez Lázaro Cárdenas Batel, que dice, no, pues yo no me pongo el saco, ¿no? Yo no asumo que eso es para mí. No es que lo asuma, es que Alfredo se lo dijo. Dice, traemos décadas de gobiernos corruptos y que han endeudado a Michoacán, evidenciando que son torpes. Y le dice torpe y corrupto, se lo ha dicho N cantidad de veces, y Lázaro no quita la sonrisa, y Alfredo tiene la desfachatez de ir y saludarlo como si nada. Esa es la clase política que prevalece. No hay dignidad, no hay un mínimo de respeto a sí mismos. Esa es la desgracia. Entonces, ¿qué prevalece hoy en Alfredo? Pues el pragmatismo. No quiere que llegue Raúl Morón, porque si Raúl Morón llega, con todos los enemigos que trae a cuestas Raúl Morón de Alfredo Ramírez, le van a cobrar todo lo que puedan si llegan a ser gobierno. Y en ese pragmatismo está claro que Alfredo prefiere que llegue uno de los suyos, y el ideal sería Carlos Torres Piña, sin duda alguna. Pero si no es Carlos Torres Piña, que también estaba en esa mesa que refiere a Alfredo Ramírez, pues sería alguna de las mujeres que tanto promociona el gobernador, como Gladys Butanda o Gabriela Molina. Y si no fueran ellas dos, que son parte de su gabinete, bueno, pues le queda Fabiola Alanís. Pero si no fuera nadie de estos el candidato de Morena, y les va a tocar competir contra Raúl Morón, está claro que lo que pueda apoyar a Alfredo, si es que algo puede apoyar a un candidato, pues ese apoyo sería indudablemente para Alfonso Martínez, si llega a ser el candidato, por ejemplo, del PAN, si logra la alianza con el PAN y va en la candidatura. Eso es lo que prevalece. Yo creo que más allá del pluralismo que refiere Alfonso, porque hemos visto que no ha sido así en otros tiempos, lo que prevalece es el pragmatismo. Y bueno, a Alfonso, en su búsqueda por el sólido campo, pues también le conviene sumar todo lo que se pueda, todo, grandote, chiquito, mediano, todo. Y si ahí puede sumar a Alfredo, pues seguramente para él, bienvenido. De mí se acuerda, esto es lo que me parece realmente sucedió, y no esa apertura, esa civilidad, ese pluralismo que le reconoce Alfonso Martínez a Alfredo en esta etapa de romance en la que se encuentran. Además,
Alfonso Martínez lamentó el asesinato del líder citricultor Bernardo Bravo Manríquez en el municipio de Apatzingán y expresó su preocupación por la situación de inseguridad que se padece en todo el país. Criticó la escasa atención que el caso recibió durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que como usted ya recordará, pues prácticamente batió el tema. No quería ni hablar de eso, dijo luego hablamos, pero ante la insistencia no le quedó más que decir que iban a tratar de ayudar a Michoacán para que hubiera justicia. Esto es lo que dice Alfonso Martínez. A nivel nacional hay temas graves de seguridad y es muy lamentable lo que sucedió con el líder limonero. Es muy lamentable que en la mesa o en la mañanera hayan dedicado 28 segundos o algo así para el tema, cuando el asunto no es investigar la muerte de alguien. El tema es qué está pasando en nuestro país con la libertad de las personas, qué está pasando en México con la seguridad, qué está pasando en México con la construcción de la paz. ¿Cómo es posible que pase a ser solamente una estadística más de alguien que se atrevió a levantar la voz? ¿Qué está pasando en México con la seguridad? Déjenme hacer con esto una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos con el reporte de los acontecimientos en materia de inseguridad
que lamentablemente se siguen registrando en Michoacán. El reporte es de los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia, y es que un motociclista fue ultimado a balazos al poniente de la capital. Asimismo, en la zona nororiente se localizó a un masculino desmembrado. Primeramente, una persona reportó una agresión a tiros contra un motorista en la calle 20 de septiembre de la colonia San Isidro Itzícuaro, en la salida Quiroga. Al lugar acudieron patrulleros municipales, también paramédicos, quienes encontraron al individuo ya sin vida. Junto a él estaba también una moto de color rojo de la marca Honda. El susodicho respondía al nombre de Rodolfo, de 45 años de edad, presuntamente de oficio abonero. Él vestía un pantalón de mezclilla azul, camisa blanca, botas de trabajo negras, lentes de sol y un casco rojo. De manera casi simultánea, unos ciudadanos reportaron el descubrimiento de un cadáver desmembrado y envuelto en una frazada en la zanja de un predio ubicado a espaldas de la Secretaría de Administración del Ayuntamiento, cerca de las vías férreas, a la altura de la colonia Aquiles Cerdán. Al cuerpo le fueron cercenadas las extremidades inferiores, también las superiores, quedando únicamente el torso y la cabeza. A escasos metros del difunto fueron localizados también 2 serruchos. Patrulleros arribaron al sitio, junto con especialistas de la Fiscalía. Estos últimos se encargaron de emprender las averiguaciones respectivas. Finalmente, también informarles que en Zamora, un muchacho fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Valle Dorado. El móvil del crimen es ignorado. Un reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la calle Cerro del Cubilete fue el que movilizó a la policía, cuyos elementos encontraron un joven herido e inconsciente. Paramédicos llegaron momentos después y confirmaron la muerte de Jesús Eduardo, de 26 años de edad. Él se desempeñaba como carnicero. Hasta el momento, Zamora acumula al menos 16 homicidios en lo que va de este mes de octubre. Mi estimado Carlos, en la información. Gracias, mi estimado Marcos. Qué terrible lo que nos comentas en este caso del motociclista, caray. Ya no es suficiente matarlos, Marcos. Ya no es suficiente, de repente, Híjole. el tema de la cuestión patrimonial, daño patrimonial, robo, sino cada vez lo vemos con más violencia. Falta determinar el móvil de este caso también. No se ha establecido alguna línea principal, pero vaya, violencia cada vez más extrema la que se ve en este tipo de situaciones, Carlos, algo que nos habla que si bien los homicidios en cuanto a número han disminuido, la violencia o la crueldad ha aumentado. Estamos enfermos en esta sociedad, mi estimado Marcos, a niveles ya muy graves. Ojalá que esto cambie pronto. Muchísimas gracias, como siempre. Aquí al pendiente, buen día. Vaya situación. Ya no basta, fíjese nada más que grave, ya no basta matar. Ahora hay que ir más allá, ya para no repetir lo que nos ha comentado Marcos Morales. Con esto nos vamos, por su atención. Muchísimas gracias, que tenga usted un excelente y productivo jueves. Ojalá, deseo de veras que pueda usted sacudirse a esta realidad. Hay que conocerla y en la medida de lo posible asimilarla pronto y seguir dando la pelea. Ojalá que podamos hacerlo, se lo deseo. Y pues aquí nos vemos, aquí si no pasa nada, por aquí nos encontramos de nueva cuenta mañana. Por cierto, mañana ya viernes.